Bienvenidas, bienvenidos a esta tercer clase del módulo 1 del profesorado de Escuela Yógica. De nuevo recordamos que estas clases son para ustedes, no está permitido compartirlas. Bien, vamos a continuar. Estuvimos hablando al principio un poco de cómo haciendo una síntesis o un recorrido por India, por las costumbres. Un poquito tocamos las distintas religiones. Luego pasamos a lo que era el Valle de Indo. En el cuadernillo van a tener ahí un agregado que es lo de la invasión de los arios, que es muy nombrado dentro del ambiente del yoga, la invasión aria, para hablar del origen del yoga. Pero eso, como les digo, lo van a tener en el cuadernillo para leer. Yo en estos videos lo que hago es tocar algunos temas de forma como muy liviana y en el cuadernillo van a tener más información y lo que quieran preguntar en las clases en vivo pueden hacerlo. Seguiremos investigando y aportando juntos a esta gran masa de conocimiento que estamos generando. Después lo que vimos fue la historia o el mito de Shiva y cómo fue que bajó la enseñanza, cómo fue que bajó esa conciencia al ser humano, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de qué es esto que hacemos, qué es yoga o cómo podemos encontrar palabras para acercarnos a describir la experiencia. Seguramente algunos ya conocen que la palabra yoga o yoga significa unión, proviene del sánscrito, de ese idioma sagrado que se utiliza para las escrituras. Todas las posturas están en sánscrito, las vamos a aprender así, y con la traducción obviamente. Entonces, yoga significa unión, también dicen que viene de yug, que también proviene de yugo, o que significa yugo, que es ese elemento para unir dos bueyes. Entonces, de alguna manera también significa unir, ¿no? Como aferrar, unir. Ese es como el sentido más literal de la palabra y aporta en cierto sentido, ¿no? Algo, ya para empezar a entrar. Lo que les propongo es que vayamos cada vez refinando un poco más esto de el concepto o el significado que tiene la práctica, porque la palabra sola queda como muy corta, obviamente, y, y a veces podemos llegar a caer en un acostumbramiento de decir, sí, yoga es unión, yoga es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Lo decimos así y parece como que sí, es eso, ¿no? Es algo fácil o es algo como liviano. Y, y en este caso nosotros queremos de verdad tener herramientas para hacer la experiencia. Entonces, ya cuando empecemos a hablar nosotros de qué es yoga, las invito y los invito a que hagan el ejercicio de ¿qué es yoga para mí? ¿Cómo vivo yo esto que estoy haciendo? Hasta ahora, yoga para mí es esto. Tengo ideas de lo que los sabios fueron diciendo, de lo que otras personas me fueron nombrando, pero en mi experiencia, yoga es esto. Entonces, yoga es un camino de práctica para la autorrealización del ser. Yoga es una práctica psicofísica que apoya sus bases filosóficas en otro sistema que se llama Samkhya o Shamkhya, que ahora vamos a hablar de eso. Yoga es una forma, una herramienta para el autoconocimiento. Yoga es un momento de profunda intimidad y de profunda conexión.
Yoga es la forma que tenemos de conocernos, de saber qué es lo que está acá adentro, qué hay cuando cierro los ojos, qué pasa cuando llevo la mente, la conciencia al cuerpo. Yoga es la posibilidad de vivir desde ese lugar, desde la conciencia, y utilizar la mente a favor de esa conciencia. Se puede decir entonces que yoga es una forma de salir del automatismo, una forma de liberarnos de las ataduras que nos provoca la identificación con una personalidad. Yoga es un camino de liberación, un camino que nos conduce a la unión total con lo absoluto o la unión total con la fuente o la unión total con Dios. Cuando hablamos de liberación, esto es muy interesante este tema porque a veces tanto hablar de samadhi, del estado de supraconciencia, de la liberación, del nirvana, de todo esto, pareciera ser que es algo que uno llega a un lugar y una vez que llega todo se acaba. Bueno, en realidad no es así. Los maestros dicen que cuando una accede a ese estado de supraconciencia, estás más viva que nunca y es recién el inicio de la vida. O sea, recién ahí empezamos a vivir de verdad. Como decíamos antes, es como si hubiéramos salido por un momento del sueño de Brahma y estuviéramos con Brahma compartiendo, ¿no? Viendo su sueño, viendo su juego, sin identificarnos con una personalidad que está cumpliendo un rol en esta tierra. Yoga es un camino de sanación, de acuerdo a cómo cada una lo realice, con qué nivel de compromiso, así será el resultado. Yoga sana, cura, no solamente síntomas físicos, sino también desórdenes mentales. Yoga es la posibilidad de evolucionar. Yoga es la posibilidad de expandir la mente para que la conciencia sea bien recibida o que sea más recibida, ¿no? O sea, si yo tengo una mente muy acotada en la que solo me enfoco en un aspecto de mi vida y me obsesiono con eso y quedo obstinada y fija, la conciencia va a poder entrar en este pequeño espacio. Si la mente se va ampliando, la conciencia puede, y piénsenlo como un embudo, puede ingresar, puede ingresar. Entonces la mente puede captar mejor a esa conciencia, a esa luz, si se quiere, ¿no? Como les decía antes, esto es un tema que vamos a ver después, pero lo adelanto un poquito. La conciencia es una, y no es que nosotros vamos ganando conciencia, eso es una manera de decir que es fácil y todos lo entendemos y está muy bien, pero en realidad la conciencia es una, no es que crece o decrece, ni involuciona ni evoluciona. Lo que sí cambia es nuestra mente y nuestra percepción y nuestros pensamientos. Entonces podemos decir que vamos ganando amplitud, ganando como niveles de percepción en nuestra mente. Después también yoga es una forma de conectarnos con las grandes maravillas disponibles para el ser humano, como pueden ser algunos poderes, poderes psíquicos, poderes
que los vamos a hablar después, por ahí ahora es un poco fuerte, pero los maestros, los yogis verdaderos que realizaban, tenían de verdad como una fuerza muy grande, una práctica muy potente, tenían capacidad de teletransportarse, de manifestar su cuerpo como etérico para que su discípulo que estaba en otra ciudad pueda comunicarse con él. También levitaban, tenían conversaciones con animales, bueno, un montón de otras cosas que van pasando a medida que vamos practicando y mejorando y refinando y nuestra mente se va ampliando, emergen lo que se le llaman poderes o capacidades que son naturales del ser humano. Lo que pasa es que, bueno, vivimos de una manera en la que todo eso lo vamos reprimiendo, tapando, anulando. Yoga también es un camino de purificación, es un camino de renuncia. Yoga es un camino de devoción, si se quiere, en muchos casos. Yoga es un camino de austeridad, es un camino para recuperar o mejorar la moral, la ética. Yoga es una práctica que nos armoniza, ordena lo que está desordenado y lo hace funcionar. Y pensemos un poco en esto que dije al principio, que a veces nombramos, yoga es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Pensemos en eso un momento ahora. Yoga es la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Eso que estamos diciendo lo estamos procesando con nuestra mente racional lógica, nuestra mente más como inferior, yo le llamo inferior, ¿no? Como la mente más burda, la mente con menos recursos, es la mente que entiende 2 más 2 es 4 y si la sacás de ahí, colapsa, ¿no? Como si le decís, no, en realidad puede ser otro. Bueno, quiero decir, es una mente básica. Entonces estamos procesando esto con esa mente. Para poder ir un poco más allá en esa definición, tendríamos que disponernos y abrir, ¿no? Entonces, ¿qué sería unir el cuerpo y la mente? Piensen, para ustedes, ¿qué sería eso? ¿Qué sería, primero, pensar o tener una representación mental de lo que es el espíritu? Si el espíritu tuviera un color, ¿cuál sería? Si tuviera una forma, ¿cuál sería? Si tuviera una expresión, ¿cuál sería? Si el espíritu hablara, ¿qué diría? Si el espíritu pudiera accionar por sí mismo, ¿qué haría? ¿De qué depende el espíritu? ¿De qué depende el espíritu? ¿Con qué está conectado el espíritu? Entonces, ahora pensemos, cuerpo, mente, unidas, con esto que ustedes elaboraron en su interior, esas dos unidas al espíritu. ¿Cómo sería esa trilogía? ¿Cómo es que esté unido el cuerpo, la mente y el espíritu? Una de las palabras que a mí me aparece ahora es un estado de coherencia, un estado de verdad y que va más allá de decir la verdad, de ser claro con las palabras y de decir la verdad sin evadir o mentir u omitir.
Y en algún punto pienso, haciendo este ejercicio que lo estamos haciendo entre todos, que unir cuerpo, mente y espíritu es poner la atención en un equilibrio, ¿no? En equilibrio, poner la atención en equilibrio. Si yo, Valentina, me enfoco únicamente en el bienestar del cuerpo físico y me alimento súper bien, cosa que está bien, pero esperen, me alimento súper bien a tal punto que me obsesiono y si voy a un lugar que, no sé, me invitan a comer y en vez de tener arroz orgánico, tienen arroz comprado en el supermercado y no lo como porque eso me va a hacer mal a mi cuerpo porque yo estoy comiendo todo súper sano, ahí ya entré en un estado de incoherencia, entré en un estado de separación y yoga es lo contrario. Entré en un estado de obsesión. Hay un maestro, el maestro de Yogananda, Yukteswar, Swami Sri Yukteswar, decía, dale al cuerpo lo que necesita y olvídate de él. Y es muy sabio, ¿no? Porque dale lo que necesita, buen alimento, hidratación, buen descanso, movimiento. Chao, olvídate de él. No te obsesiones. Si yo me enfoco solamente en mi mente, entro en un laberinto sin salida. Y esto seguramente muchos lo deben haber experimentado en mayor o menor medida. El famoso estado de como rumiante, ¿no? Como tengo algo en la cabeza que no puedo parar de pensar en esto y saco un montón de conclusiones y tengo como asociaciones, todo tiene como un sentido y quiero saber y quiero entender y si no lo entiendo me angustio, pero no me puedo como expresar porque racionalmente, si ya lo entiendo, no es necesario sentirlo. O sea, pueden pasar muchos desequilibrios si nos enfocamos únicamente con nuestra atención en el proceso mental. Además de crear fantasía, ¿no? O sea, ya suficiente tenemos con estar viviendo en un sueño, o sea, no sigamos creando más fantasías, eh, más historias adentro de la historia, ¿no? Y después, por otro lado, si nos enfocamos solo en el espíritu, estaríamos negando nuestra experiencia humana, porque acá vinimos con un cuerpo y con una mente. Entonces, todo tiene que ser regulado. Van a ver que la práctica, sobre todo la meditación que vamos a hacer más adelante, la vamos a guiar de tal manera que puedan hacer como escalones, ¿no? O sea, llego a un punto, me puedo anclar, puedo sentir que estoy firme acá para pasar al siguiente. Porque como recién decía, esto es una práctica psicofísica y tiene efectos. Si ponemos la atención en el cuerpo, si ponemos la atención en la mente y si ponemos la atención en el espíritu. Hay que realmente ser muy cautelosos, cautelosas, precavidas para que esta práctica llegue a buen destino y no nos genere como un efecto rebote. Por ejemplo, hay un maestro de Tai Chi, que es Germán, mi esposo, que es maestro de Tai Chi, me contó que uno de sus maestros de Tai Chi decía, él había estado en un monasterio budista, viviendo algunos años, y decía que muchas veces al monasterio llegaban personas que querían ser monjes, vivir ahí, y bueno, los recibían, pero eran personas que estaban mentalmente como inestables. Y cuando digo mentalmente inestables, no me refiero a una persona que es medicada por el psiquiatra o que tiene alucinaciones. O sea, digo nosotros, personas que
Bueno, nosotros por ahí estamos mejor en muchos sentidos por tener como una búsqueda y un discernimiento, pero me refiero a la gente común y corriente, ¿no? Personas muy neuróticas, que no bajan de acá, que es una constante de palabras y hacer silencio es imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este maestro de Tai Chi decía, no quieran hacerse monjes, ¿no? Contaba después de haber salido del monasterio y de haber elegido otro tipo de vida. No vayan a un monasterio si van a estar o sea, para escaparse de sus problemas, ¿no? Para poder hacer una práctica contundente de todos los días, de mucha introspección, de avance, de autocrítica para mejorar, una práctica que de verdad te transforme, tenés que tener lo básico ordenado. Y cuando decimos lo básico es que te lleves bien con tu familia, que te lleves bien con tus vecinos, que no tengas demasiados problemas, que puedas manejar tu dinero, que estés conforme con la vida que tenés, que no estés todo el tiempo como deseando cosas y pensando y viviendo en el futuro. Em, que puedas ser una persona confiable. Obviamente, que no robes, que no mates, ¿no? Entonces, que no te drogues. Bueno, que puedas esto, ¿no? Como regularte, autorregularte. Entonces decía esto, ¿no? Que la gente que está sin resolver sus asuntos, no te vayas a un monasterio a querer evadir tus problemas porque te van a seguir. Y, y esto lo digo para que nosotros también tengamos en cuenta esto, de que van a haber transformaciones y de que no tiene ningún sentido querer hacer el camino del yoga con una mente avariciosa, ¿no? Como codiciosa. Pasa, pasa y si pasa no, no hay problema. O sea, no es que acá estamos diciendo esto está mal, si te pasa esto está bien, no, no, no. Eh, lo digo de antemano para que se observen si en algún momento aparece ese tipo de conducta. Ah, bueno, estoy en este estado, voy a salir un poco de acá. Y entonces salir de ese estado, de esa mente codiciosa, nos ayuda a de verdad valorar y registrar lo que estoy haciendo en este preciso instante. Si yo, como practicante, o realmente tengo el anhelo de quiero transformarme, quiero explorar esto a fondo. Ok, un deseo bastante altruista. Vamos por ahí. Entonces, digo, hay que meditar, me tengo que poner a meditar, tengo que meditar sí o sí 3 horas por día, 1 hora y media a la mañana, 1 hora y media a la noche, todos los días, no hay domingo y así. Si ese es tu objetivo y querés llegar ahí, genial, tenelo presente, no te obsesiones y fíjate lo que podés hoy. ¿Qué es lo que te permite tu cuerpo? Pones atención en el cuerpo. ¿Qué es lo que te permite tu mente? Y deja el espíritu tranquilo porque siempre está. O sea, el espíritu siempre está, solo hay que acondicionar el cuerpo y la mente para poder recibir esa información. Esa información me refiero a esta energía sutil, ¿no? Esta vibración tan potente que es como una fuerza espiritual. Bien, paso a paso. Yoga es un camino muy amplio, muy bello de transitar. Cada uno va a ir haciendo lo que crea mejor. El camino es individual. Podemos compartirnos, podemos tener a veces momentos como similares con algún compañero o compañera que decís, wow, sí, yo también me pasó esto, tuve esta experiencia. Pero
evitemos comparar y todas esas cosas porque la experiencia es individual. O sea, es un camino de liberación personal que, por supuesto, tiene unos enormes beneficios al entorno, al mundo. Así que practicamos para nosotras, para nosotros, pero en realidad también practicamos para los demás. Bien, entonces, hablamos un poco de lo que podría ser un acercamiento a la definición del yoga y en un momento les mencioné Samkhya, esa palabra, Samkhya. Dentro de los caminos ortodoxos de India está el camino del Samkhya y está el camino del yoga. Hay 6 darshanas, 6 caminos ortodoxos. 2 de ellos son los que nombré. Uno es yoga y otro es Samkhya. En el cuadernillo van a tener todos bien detallados. Ahora solo me detengo un poquito en estos dos. Samkhya es un camino de realización que instaura un concepto dual, ¿no? O sea, hace la separación entre espíritu y materia. Samkhya significa enumerar, entonces va este camino enumerando el proceso de densificación desde lo más sutil, que es el Purusha, que es el espíritu sería, hacia lo más denso, que es Prakriti, materia. Y dentro de la materia hay muchas instancias hasta llegar a lo que nosotros conocemos como elementos, cuerpo. Entonces es un camino que es muy descriptivo, es muy de analizar y en el Samkhya es donde el yoga se apoya. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las personas que estudian o que practican yoga en algún momento pasan por Samkhya para comprender de algún otro modo esto de esta vida, de cómo vivimos, de qué pasa, de si la mente es materia o no es materia, etcétera, etcétera. No voy a detenerme en explicar Samkhya porque eso viene más adelante. Olvídense los nombres, no es necesario que se los memoricen, no pasa nada. Solo quería que sepan que yoga es considerado uno de los 6 darshanas y que también yoga se apoya y se fusiona o comparte conceptos filosóficos que provienen del Samkhya, que es otro de los 6 darshanas, que son los sistemas ortodoxos de la India. Muy bien. Como les dije, en el cuadernillo van a tener todo detallado, van a poder leer, van a poder dejar que venga como ese espíritu curioso y van a poder investigar todo lo que quieran. Y la próxima clase vamos a ver un poco más temas de Vedas, Upanishads, Patanjali, vamos a hablar un poquito de los textos que antes mencioné y ya estamos llegando al final del módulo 1 del primer mes. Así que bueno, todo un placer como siempre. De nuevo pido disculpas por los errores, por las equivocaciones. También sigo aprendiendo a hacer esto. Le pongo siempre todo el corazón. Espero que eso llegue, aunque sea esa pasión, ese calorcito. Y bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias.